Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo tutorial en el que vamos a hacer una comparativa de 3 editores de código web que ya analizamos en profundidad semanas anteriores. Eran JSFiddle, CodePen y JSBean. Ya sabéis que podéis acceder a didacticode.com, donde veréis el pequeño análisis sobre cada una de las herramientas y el vídeo explicativo sobre cómo se usa cada una de ellas y cuáles son sus características, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser ir viendo característica a característica cómo trabajan cada una de ellas y cuál es, desde mi punto de vista, mejor. Bueno, vamos a cerrar aquí y veis aquí que tengo cargados los 3 editores de código y en cada uno de ellos, bueno, pues ya he cargado el código de uno de los retos que ya vimos en semanas anteriores. Además, me he logueado para tener todas las posibilidades que ofrecen cada uno de estos editores, ¿vale? Para no tener las limitaciones que tendríamos como usuarios sin loguear, y en ninguno de ellos tengo cuenta pro, ¿vale? O sea que os podéis encontrar esto si vosotros mismos os registráis en cada uno de estos editores. Bueno, en primer lugar vamos a analizar el diseño de la web. Y como veis aquí, bueno, en los dos primeros, tanto JSFiddle como CodePen, utilizan un modo oscuro, mientras que JSBean utiliza un modo claro, ¿vale? Utiliza fondo blanco y letras oscuras, mientras que aquí sería lo contrario. Bueno, desde el punto de vista del diseño, a mí personalmente me gustan más estos dos, el diseño oscuro. Como veis, por defecto, la letra del primero es mucho más pequeña que la del segundo. A mí me resulta más cómodo leer esto que leer esto porque me toca, bueno, pues hacer mucho más scroll. Claro, hay que tener en cuenta que, bueno, este también me resulta más fácil que CodePen. Hay que tener en cuenta que en los 3 casos es posible cambiar las vistas, ¿vale? Y por eso vamos a ver cómo se pueden cambiar en cada una de ellas y qué posibilidades ofrece. Aquí, si accedéis a JSFiddle, las vistas, bueno, las plantillas o el layout del editor es mucho más variado que en el resto. Aquí tenemos el clásico, que son 4 cuadrados de la misma longitud, o sea, del mismo tamaño, aunque podemos utilizar aquí esto para ampliar o reducir cada uno de ellos, pero además nos permite ponerlos en columnas, los resultados arriba a la derecha y en columnas con pestañas, ¿vale? Como veis aquí. Bueno, si accedéis a CodePen también tenemos esas posibilidades, lo que pasa que solamente tenemos 3 opciones. Una es el resultado aquí, a la derecha, el resultado a la izquierda o el resultado abajo. En ese sentido es mucho más limitado. Pero además tenemos estas opciones. Tenemos una vista de detalles, que esta no la tiene JSFiddle. También tenemos la posibilidad de ver la página a pantalla completa. Y esta opción, por cierto, tenéis que tener activada la cuenta para que os funcione. Y el modo debug. Sin embargo, JSBean únicamente nos permite visualizarlo en columnas, no hay otra opción. Pero, a diferencia de los demás, incorpora como columna o como alternativa para añadir la consola. ¿Qué pasa? Que en JSFiddle la consola la tenemos que cargar aquí y es una característica beta. Mientras que en CodePen sí que podemos utilizarla, voy a cambiar la vista aquí, a vista editor, pero la tenemos aquí abajo. En ese sentido, quizá el más interesante podría ser JSBean porque la consola la tenemos accesible en todo momento, mientras que, bueno, en ese caso, este es el que menos me gusta, la consola, porque aparece aquí, y este no está muy fácil de llegar a ella, pero sí que se parece un poco a la consola de los navegadores, si estamos acostumbrados a utilizar. Siguiendo con la usabilidad del sitio, a mí personalmente me parece que JSFiddle es mucho más usable porque las opciones más importantes están aquí a la vista, en la parte superior, como son el arrancar, guardar, hacer un fork, establecer como código base, obtener la función de colaboración que nos aparece aquí y la compartición del código o la incrustación del código donde sea. Por su parte, CodePen incorpora las mismas opciones que JSFiddle, pero aquí abajo, ¿vale? Está mucho menos a la vista que están en JSFiddle.
Desde el punto de vista de la usabilidad, pues bueno, yo creo que esto es más complicado de llegar a ello, pero también no nos estorba. Entonces, dependiendo de lo que más cómodo nos resulte, pues puede ser que nos guste más JSFidel o puede ser que nos guste más CodePen. ¿Qué ocurre con JSBean? Bueno, pues la mayoría de las opciones que ofrece en este sentido se encuentran aquí, en un menú desplegable. Hablando de compartir, bueno, pues volvemos a JSFidel y vemos que aquí en la parte de incrustar podemos elegir cuáles son las columnas que queremos o las pestañas que queremos que se muestren cuando compartimos. Podemos elegir únicamente, por ejemplo, JavaScript y HTML o el resultado incluido. También podemos elegir si queremos que sea en oscuro o en claro, cambiar los colores de las fuentes, del fondo, etc. Y compartir como un snippet, como un iframe, o sea, perdón, sí, eso es, compartir con un script o con un iframe. ¿Qué ocurre en CodePen? Bueno, pues tenemos opciones de compartición un poco más limitadas. Si accedéis aquí, veis que únicamente vamos a poder ver cómo se vería, pero no podemos elegir cuáles son las pestañas que se van a visualizar. Podemos elegir, al igual que nos ocurría en el caso de JSFidel, si queremos un iframe, si queremos una etiqueta de div, ¿vale? Un contenedor, si queremos un código, un shortcode para incrustar en WordPress o HTML puro y duro. Además, también nos deja elegir si lo queremos en oscuro o claro o si queremos incluir o no incluir un botón para que se cargue el resultado. Esta opción es una opción Pro que nos permite que el código sea editable, que es una de las opciones que ninguno de los otros dos editores incorpora. Mientras que JSBean, al igual que la primera opción, nos ofrece la posibilidad de elegir cuáles son las columnas que queremos compartir o si solamente queremos obtener el resultado, pero en este caso no nos permite obtener varias opciones de compartición. Únicamente podemos compartir con un script. En cuanto a lenguajes, bueno, pues vais a ver que JSBean incorpora para HTML, tiene estas dos opciones y el doctype para cambiarlo. En cuanto a JavaScript, nos permite no solo JavaScript, sino todas estas opciones, ¿vale? CoffeeScript, JavaScript, TypeScript, React, etc. Y además nos permite elegir un montón de librerías para incluir. En cuanto a CSS, vais a ver que tenemos estas cuatro opciones. ¿Qué ocurre con CodePen? Bueno, pues en este caso vamos a poder elegir alguna opción más de HTML. En cuanto a CSS, alguna opción más de CSS, mientras que para JavaScript sí que tenemos un poco más limitado. Tenemos solamente estas opciones de preprocesador y si quisiéramos incluir cualquier librería, deberíamos escribirla nosotros aquí directamente, no se cargan automáticamente. ¿Qué ocurre en el caso de JSBean? Bueno, pues tenemos la opción de añadir las librerías, marcándolas aquí y se cargarían automáticamente sobre el propio documento, ¿vale? Aquí veis que nos la cargan aquí abajo, ya como vimos en el vídeo, si hacemos el código de cero, la cargaría correctamente donde corresponde. En el caso de los tipos de lenguaje, vemos que aquí tenemos en HTML tenemos varias opciones, en CSS quizás la que más opciones tiene y en JavaScript también tiene bastantes opciones, pero no tiene pues ni Vue, ni React, etc. Por último, vamos a ver opciones de configuración que tiene cada uno de los editores. Vale, aquí vamos a ver que tenemos muchas opciones. Tenemos las opciones de cómo queremos intentar, cómo queremos que se visualice el código, si queremos que aparezcan números o no al principio de las líneas, etc. Estas opciones en general se visualizan en todos los editores. Tiene otras opciones que a mí me parecen muy interesantes, como el cerrado automático de etiquetas, la validación del código en el momento, etc. En CodePen las opciones son un poquito más limitadas. Vemos que tenemos estas opciones también de editar o indentar con espacios y con tabs, con tabulaciones y cuánto, mientras que en cuanto a comportamiento veis que tenemos un poquito más limitadas las opciones. Tenemos el salvado automático y la previsualización cada vez que modificamos el código. En cuanto a JSBean, tenemos también un montón de opciones en las preferencias, como podemos ver aquí. ¿Vale? Veis que quizás es el que más opciones
nos ofrece. Y por último, características especiales de cada uno de los editores. Bueno, sin duda, para mí la característica esencial que diferencia a JS Fiddle de los demás es la posibilidad de escribir el código de manera colaborativa, es decir, podemos estar escribiendo el mismo código varios usuarios a la vez. Además, esta opción, de la que ya hablamos en el tutorial de JS Fiddle, permite no solo editar el código simultáneamente, sino que además podemos hablar con los compañeros con los que estamos trabajando a través de un chat o utilizando un micrófono. En cuanto a CodePen, para mí la característica más importante que tiene es la comunidad de desarrolladores que podemos encontrar a través de las pestañas que tenemos aquí. En cuanto a JSBeam, bueno, pues no incorpora ninguna de estas dos opciones. Otra característica que me parece importante destacar es cómo se almacenan en cada uno de los editores de código nuestros códigos, que en este caso, bueno, pues dependiendo de la herramienta se llaman fiddles, pens o beans. Si accedéis a JS Fiddle podéis ver cómo se ven todos los fiddles y que los podemos clasificar pues a través del título, los que tienen título, los que no, los que son privados o públicos. En el caso de CodePen tenemos muchísimas más opciones porque nos permite crear colecciones, nos permite clasificar cada uno de los códigos que hemos creado, etc. Mientras que en JSBeam, bueno, pues los pins los podemos ver en esta vista que quizá es un poco pues simple. Bueno, si tuviera que descartar una de las tres, en principio descartaría JSBeam. No me gusta demasiado el diseño, no me gusta la manera de manejarla, aunque sí que hay algunas posibilidades que creo que la diferencian de las demás, de las otras dos, que están bastante bien. Y si tengo que elegir entre una de las tres, sin duda yo me quedo con JS Fiddle. Creo que las características que la diferencian de CodePen, en este caso, que para mí es la segunda opción, son bastante potentes. Para mí la primera opción, y súper importante, es que es posible compartir código sin necesidad de estar logueado. Para mí es esencial, porque no tengo que registrarme ni loguearme para hacer un código sencillo y compartirlo utilizando una URL. En segundo lugar, creo que la opción de poder utilizar la herramienta colaborativa para trabajar simultáneamente sobre proyectos es muy potente y no la incorpora ninguna de las otras dos opciones. Y por último, bueno, pues el hecho de poder trabajar con más lenguajes, de poder customizar o configurar a mi gusto el editor, creo que gana, no en goleada, pero bueno, un poco más a CodePen. En cuanto a CodePen, reconozco que bueno, pues las opciones que ofrece son muy buenas, la comunidad de desarrolladores que se pueden encontrar a través de CodePen es súper potente y por otro lado la manera de poder gestionar las colecciones o los códigos creo que también es una de las mejores, bueno, en este caso para mí la mejor. Así que bueno, espero que os haya gustado la comparativa y ahora contadme vosotros cuál es vuestra herramienta preferida de estas tres o de otras que conozcáis. Así que nada, nos vemos en futuros vídeos. ¡Hasta luego!